En este video, vamos a mostrar cómo funciona el módulo para la distribución de circuitos en carretes dentro del software Sizer Electric. En la práctica de la ingeniería eléctrica, una de las tareas más tediosas es la distribución de circuitos en carretes. Estos carretes, a su vez, tienen limitantes en cuanto a la longitud máxima de conductor que pueden alojar, las cuales son establecidas por los fabricantes. El objetivo principal es aprovechar al máximo el cable dentro de los carretes, reduciendo al mínimo posible el desperdicio de material. Vamos a revisar los principios de operación de este módulo. Para comenzar, selecciona la opción Consultas en el menú principal y después elige la opción Carretes, o bien, haz clic en el icono correspondiente de la barra de herramientas. Esto abrirá la interfaz de asignación de carretes. Esta ventana cuenta con 3 pestañas que resumen la secuencia y los pasos a seguir para realizar la asignación de circuitos en carretes. Pestaña Configuración. En esta sección se definen los criterios que se aplicarán para distribuir los circuitos en los carretes. Aquí se identifican 6 apartados que deben configurarse. Recuadro, jerarquía de arreglos. Aquí se establece cómo se ordenarán y agruparán los conductores antes de hacer la asignación. En la lista desplegable se encuentran opciones como área, tipo de carga, CCM o tablero, tensión o sin jerarquía. La opción área permite agrupar los circuitos por zonas del proyecto, capturadas previamente en la ventana de circuitos, y luego asignarlos a carretes. Esto genera una distribución optimizada dentro de cada área, aunque podría no ser la más eficiente a nivel global del proyecto, ya que podría haber sobrantes de carretes entre áreas. Las opciones tipo de carga y CCM o tablero funcionan de manera similar, agrupando primero por tipo de carga o centro de control de motores y después asignando los circuitos. Esto permite, por ejemplo, tener carretes exclusivamente para motores, transformadores, alimentadores, etc. La opción tensión clasifica primero los conductores por nivel de tensión en orden ascendente y luego realiza la asignación. Finalmente, la opción ninguno o sin jerarquía ordena los circuitos únicamente en función de sus especificaciones. Recuadro, etiqueta del carrete. Sizer Electric asigna por defecto al nombre del carrete la cadena mnemotécnica proveniente de la especificación del conductor. Esta cadena, junto con un número consecutivo, genera una combinación única para identificar el carrete. Sin embargo, es práctica común en algunas empresas utilizar una cadena mnemotécnica personalizada para identificar sus carretes. Por ello, Sizer Electric permite ajustar la etiqueta seleccionando la opción Personalizar. Al elegir esta opción, se despliegan 4 campos donde se pueden seleccionar los elementos que integrarán el nombre del carrete, teniendo como opciones la jerarquía utilizada para organizar los conductores, el nivel de tensión, el número de conductores y el calibre del conductor. Al seleccionar estos elementos y definir el orden en que aparecerán, se crea una etiqueta personalizada para el carrete. A esta combinación de campos, el programa le añadirá automáticamente un número consecutivo para hacer que la etiqueta sea única, según la configuración establecida en la sección Numeración de carretes. Recuadro, numeración de carretes. En un proyecto complejo, se pueden generar grandes cantidades de carretes. Para evitar confusiones y asegurar un nombre único e irrepetible, Sizer Electric añade un número consecutivo a la etiqueta de cada carrete. Existen 2 alternativas para esta numeración. Identificador único, numera los carretes de forma consecutiva, desde el primero hasta el último carrete del proyecto, sin importar el nivel de tensión, el tipo de material u otras variables. Reiniciar por especificación. Aquí la numeración comienza desde el carrete número 1 para cada especificación, terminando en el total de carretes de esa misma especificación. Como se puede anticipar, se reiniciará la numeración con el número 1 al cambio de especificación. En el recuadro, hilos de la misma especificación de un circuito, se define si los distintos conductores de un mismo circuito deben ir en un solo carrete o si cada conductor debe asignarse a carretes diferentes. Por ejemplo, si en un circuito trifásico se requiere que las fases A, B y C se asignen a un carrete, se selecciona la opción en el mismo carrete. Para el personal en el sitio del proyecto esto implicará que jalen la longitud total de las 3 fases, y posteriormente se realice el corte para cada fase. Si por el contrario, se desea que la fase A vaya en el carrete 1, la B en el 2 y la C en el 3, se selecciona la opción en carretes por separado. Para el personal en el sitio del proyecto esto implicará que se jale en una sola tirada las 3 fases de 3 carretes distintos. Esta opción es muy útil para instalaciones subterráneas y es solicitada frecuentemente por el personal en campo, ya que facilita el proceso de jalado,
permitiendo formar un grupo único con los conductores provenientes de distintos carretes y realizar una sola maniobra de jalado para la instalación del cable. Sección: reserva de la longitud del carrete. Esta sección se utiliza para añadir o mantener una reserva de longitud de conductor en el carrete, la cual será conservada como margen de seguridad para compensar variaciones en la longitud de los carretes. Estas fluctuaciones se deben principalmente a diferencias en el enrollado del cable realizadas por el fabricante, como resultado de las tolerancias admitidas en los procesos de producción. Aquí, la reserva se debe definir considerando dos niveles de tensión, o dos límites de longitud que serán complementarios entre sí. Asimismo, la reserva puede especificarse como un porcentaje de la longitud total del carrete, o como una longitud específica en metros. Es importante mencionar que esta reserva de longitud es diferente a los porcentajes de reserva definidos en la sección Conexiones y desperdicio para circuitos, dentro de la ventana Normas. Los de esta ventana aplican a variaciones en el bobinado del carrete, y los de la sección Normas aplicarán a variaciones en la trayectoria del circuito. Recuadro: en especificaciones mostrar. Aquí hay dos opciones para mostrar la especificación del conductor. La cadena mnemotécnica genérica de 12 posiciones proporcionada por Sicer Electric. O el alias de la especificación, que es un código o número de catálogo utilizado por la empresa para identificar conductores. Como sabemos, para distribuir los conductores de un circuito en carretes, estos deben tener la misma especificación. Por eso, Sicer Electric utiliza esta especificación como base para organizar los cables y también para identificar la etiqueta del carrete. No obstante, en algunos casos, los usuarios están más familiarizados con un número de parte o código interno, el cual puede usarse para nombrar los carretes. Este código, dentro del sistema Sicer Electric, se conoce como alias y es una propiedad dentro de la biblioteca de especificaciones de conductores. Por lo tanto, en esta sección se puede elegir mostrar la cadena mnemotécnica, o el alias, previamente definido. Por último, los botones guardar y deshacer permiten almacenar la configuración o desechar las modificaciones realizadas. Es importante aclarar que toda la información definida en esta pestaña representa los criterios que se utilizarán para la asignación de circuitos en carretes. Por lo tanto, modificar alguno de los parámetros mostrados aquí afectará cualquier distribución de circuitos previamente realizada. En consecuencia, si se realiza cualquier modificación en esta pestaña, y se selecciona otra pestaña diferente, la aplicación mostrará un mensaje indicando que cualquier asignación anterior será eliminada. Se deberá entonces presionar el botón Guardar, para generar una nueva distribución de carretes con la información actualizada. Pestaña Especificación. En esta pestaña se definen tanto las características comerciales de los carretes como la información técnica de la especificación de los conductores. Esta información se utilizará para establecer los límites del proceso de asignación de circuitos a carretes. Esta pestaña muestra una cuadrícula con 6 columnas. Especificación del conductor. En la primera columna se listan las especificaciones de conductores del proyecto. Estas se representan mediante una cadena mnemotécnica de 12 componentes. Longitud del circuito. La segunda columna muestra el valor que se utilizará para aplicar el criterio de separación de conductores en diferentes carretes, como se definió en la pestaña de configuración. ¿Cómo se aplica? Si un circuito monoconductor con esa especificación excede la longitud definida en esta celda, sus fases serán distribuidas en carretes diferentes. Si la longitud del circuito es menor al definido en esta celda, los conductores de todas sus fases se asignarán al mismo carrete, incluso si se ha configurado la opción de separarlos. Longitud mínima del carrete. Esta columna indica la longitud mínima con la que se embobina un carrete con esta especificación, de acuerdo con datos del fabricante. Si la suma de las longitudes de los circuitos asignados a un carrete es menor a la longitud mínima del carrete, el sistema mostrará una alerta para que el usuario pueda reubicar los circuitos en otro carrete, o bien, marcarlo para solicitar al fabricante un carrete especial con esa longitud. Longitud máxima del carrete. Como su nombre lo indica, es la longitud máxima de conductor que puede enrollarse en un carrete con esa especificación y será el parámetro clave para lograr una asignación óptima de los circuitos. Peso. Esta columna contiene el peso por unidad de longitud del conductor. Alias. Aquí se muestra el código o número de catálogo que el usuario puede definir para esa especificación de conductor. Edición de valores en la retícula, especificación.
Dentro de esta retícula, es posible modificar directamente en las celdas los valores correspondientes a las columnas con la longitud del circuito, longitud mínima del carrete y la longitud máxima del carrete. Para editar un valor, solo hay que seleccionar la celda correspondiente y hacer doble clic sobre ella. Esta acción cambiará el color de la celda, activando el modo de edición. Después, se introduce el nuevo valor desde el teclado y se presiona la tecla Enter para guardar. La celda volverá a coincidir en color con el resto de la fila, indicando que el dato se guardó correctamente en la base de datos. Por otro lado, las columnas de peso y alias no se pueden editar desde esta retícula. Para modificar estos valores, es necesario ingresar a la librería de especificaciones de conductores. Se recomienda consultar el capítulo Especificaciones de conductores dentro de la ayuda de Saizer Electric para realizar estos cambios. Pestaña Carretes. Una vez definidos los criterios de asignación en la pestaña de configuración y las características de los carretes en la pestaña de especificaciones, estamos listos para realizar la asignación final de los circuitos a los carretes. Para ello, hay que seleccionar la pestaña Carretes. Esta pestaña activa la barra de herramientas ubicada en la parte superior de la ventana, la cual permite al usuario gestionar todas las funciones relacionadas con el proceso de asignación de circuitos a carretes. Se pueden ejecutar 6 funciones, representadas mediante iconos. Agregar. Permite agregar carretes una vez que la asignación ya fue realizada. Esta opción es útil cuando se desea mover circuitos de un carrete a otro. Eliminar. Borra un carrete, siempre y cuando no tenga circuitos asignados. Crear arreglo, inicia el proceso de asignación de circuitos a los carretes. Deshacer arreglo. Elimina el análisis de asignación actual. Buscar circuitos. Al presionar este botón, se activa el área de búsqueda en la parte derecha de la ventana. En el combo box se puede escribir el número del circuito o seleccionarlo desde una lista desplegable. Al hacer clic en el botón Buscar, el sistema localiza bajo qué especificación o bajo qué carrete fue asignado ese circuito. En el caso de circuitos monopolares, se mostrarán los diferentes conductores que fueron asignados a distintos carretes. El botón cambiará su leyenda a siguiente y podrá ser presionado múltiples veces para localizar todos los conductores de ese circuito en los diferentes carretes. Al llegar al final de la lista, la aplicación notificará al usuario y regresará a la primera coincidencia encontrada. El botón con el icono de cruz cierra las ventanas. Proceso de asignación de circuitos a carretes. El proceso comienza al presionar el icono Crear arreglo. El programa Saizer Electric toma en cuenta las longitudes de los circuitos y la longitud comercial máxima permitida de los carretes, y ejecuta un proceso iterativo para distribuir los diferentes conductores de los circuitos en los carretes disponibles. Al finalizar, se mostrará en la parte inferior izquierda un árbol con jerarquías en varios niveles. Visualización y funciones. La ventana de carretes cuenta con 2 secciones, la sección de carretes y la sección de información y búsqueda, localizada en el extremo derecho de la ventana. La sección carretes mostrará en forma de árbol los detalles de las distribuciones, especificaciones, carretes y conductores asignados a cada carrete. El árbol muestra 4 niveles o jerarquías. El primer nivel muestra la jerarquía de agrupamiento seleccionada para la distribución. Por ejemplo, nivel de tensión, CCM o tablero, tipo de carga o área. El segundo nivel muestra las especificaciones de los conductores, representadas por la cadena mnemotécnica por defecto, o el alias, dependiendo de lo configurado en la pestaña de configuración. A la derecha, se mostrará la longitud comercial máxima definida para los carretes con esa especificación. También se presentará la longitud máxima permitida para circuitos, considerando la reserva en el carrete, ambas expresadas en metros. Separado por un guión, también se indicará el número total de carretes generados para ese tipo de conductor o especificación. Al hacer doble clic sobre una especificación, se desplegará el tercer nivel, mostrando los carretes individuales. Estos se identifican con un icono de carrete en color amarillo y verde. La etiqueta del carrete estará compuesta por la cadena mnemotécnica o el alias de la especificación y un número consecutivo, definido según la configuración establecida. Entre corchetes, se mostrará la longitud comercial máxima del carrete. Separado por guiones, se mostrará la longitud total de los circuitos asignados a ese carrete, el peso total de los circuitos en la unidad definida. Y en un último bloque, si corresponde, la longitud de los circuitos asignados precedida del símbolo, menor que, seguida por la longitud mínima comercial del carrete.
Este último bloque servirá como alerta visual para indicar que los circuitos asignados a ese carrete no alcanzan la longitud mínima comercial requerida. Esto significa que los conductores podrían reubicarse en otro carrete de la misma especificación o se podría negociar con el proveedor un carrete especial con esa longitud. Al hacer doble clic sobre un carrete que contiene circuitos, se desplegará el número de conductores asignados a ese carrete. En este nivel se muestra información adicional organizada en bloques. El primer elemento en el bloque de información es el número de circuito. A continuación, tras un separador vertical, se muestra el área de instalación, la cual fue capturada previamente en el módulo de selección de conductores. Después de otro separador, se muestra el tipo de conductor o tipo de cable, con tres opciones posibles. MTC, multiconductor. FA, FB o FC, para conductores de fase. NEU, para conductores neutro o puesto a tierra. Y GND para conductores de puesta a tierra. Después, con otro separador vertical, se visualiza la sigla CXF, conductores por fase, seguida del ordinal que indica a qué número de conductor por fase corresponde ese cable específico. Finalmente, entre corchetes, se muestra la longitud total del circuito, la cual incluye el desperdicio o margen de seguridad definido para los conductores, según lo registrado en el módulo de selección de conductores. Al hacer clic derecho sobre algún elemento del diagrama en forma de árbol, se desplegará un menú contextual con opciones para expandir y mostrar todos los subelementos relacionados con ese nivel jerárquico, o colapsar y ocultar dichos elementos para simplificar la vista. Sección de información detallada de los elementos. Se puede observar que al seleccionar cualquier elemento dentro del árbol jerárquico, la sección a la derecha de la ventana mostrará detalles descriptivos del elemento seleccionado. Al seleccionar una especificación, se mostrará su descripción completa. Al seleccionar un carrete, se desplegará información como longitud total de los circuitos asignados, longitud comercial máxima del carrete, porcentaje de llenado del carrete, e información general sobre el proceso de asignación. Si se selecciona un circuito, se visualizará información general como área de instalación, número de equipo, descripción y tipo de carga, entre otros datos. Reubicación manual de circuitos. Regresando a la sección de carretes, como se mencionó anteriormente, es posible identificar las jerarquías utilizadas, las especificaciones, los carretes y los detalles de los circuitos asignados. Aunque la distribución generada por el sistema es óptima desde un punto de vista matemático y económico, en ocasiones puede ser más práctico desde el punto de vista operativo en campo reubicar un circuito de un carrete a otro. Esto puede hacerse de forma manual con los siguientes pasos. Seleccione el circuito que desea mover. Este se resaltará con un color más oscuro. Luego, con el botón izquierdo del ratón, arrastre el circuito desde su ubicación actual hasta la etiqueta del nuevo carrete donde desea reubicarlo. Suelte el conductor en el nuevo carrete y el sistema asignará el circuito al carrete seleccionado. Importante. Cualquier reubicación manual de conductores solo se conservará mientras no se elimine la distribución existente, ya sea mediante el botón Deshacer arreglo en la barra de herramientas, o al cambiar cualquier parámetro en la pestaña de configuración. Asistencia en la distribución manual. Los botones para crear un nuevo carrete o eliminar un carrete también pueden utilizarse para apoyar el proceso de distribución manual de circuitos, facilitando una reorganización más personalizada según los criterios del diseñador. Generación de reportes. Una vez que se ha realizado la asignación de circuitos y se han efectuado algunas reubicaciones manuales de conductores, es posible generar reportes del proceso de distribución en carretes. Para hacerlo, se debe seleccionar la opción Reportes en el menú principal y luego elegir el grupo Carretes. Dentro de este apartado, el sistema ofrece tres tipos de reportes. Carretes del proyecto. Muestra el número total de carretes generados en todo el proyecto, clasificados por especificación de conductor. Circuitos en carretes. Presenta la información del carrete y los conductores de los diferentes circuitos que fueron asignados a dicho carrete. Carretes para integrar circuitos. Despliega el número del circuito y la lista de carretes de donde deben extraerse los conductores para integrar su tendido completo. La última opción, exporta la información directamente a un archivo con formato Microsoft Excel. Recomendaciones de uso del módulo. Es importante enfatizar que la filosofía de este módulo es realizar la distribución óptima de circuitos en carretes, considerando la información almacenada en la base de datos del módulo de selección de conductores. Por ello, se recomienda utilizar este módulo en la etapa final del proyecto.
Es decir, cuando ya no se esperan cambios en la longitud de los circuitos ni en sus especificaciones. ¿Por qué? Porque cualquier cambio en los datos del circuito, como su potencia, longitud o condiciones de instalación, puede implicar una modificación en el calibre o características del conductor, lo que a su vez cambia su especificación. Esto significa que un circuito o sus conductores dejarían de ser compatibles con el carrete original donde fueron asignados y tendrían que ser reubicados en un carrete correspondiente a su nueva especificación. Algoritmo y filosofía de distribución. El algoritmo del módulo busca siempre realizar la asignación óptima de los conductores en los carretes, basado en la especificación y longitud de cada circuito de forma individual. Por esta razón, cualquier modificación en los datos del módulo de selección de conductores puede desencadenar una nueva distribución óptima, completamente diferente a la anterior. La filosofía de uso de este módulo es similar a la de capturar una fotografía del estado actual de los conductores del proyecto y con base en esa fotografía instantánea, generar una distribución óptima. Es decir, se genera una distribución óptima con ciertas condiciones iniciales. Si se modifican las características de los conductores, se puede generar una nueva distribución óptima totalmente distinta. Importante. El módulo no guarda un historial de las distribuciones anteriores. Debido a la naturaleza dinámica de los proyectos, se recomienda exportar la información de cada distribución generada a un archivo Excel. Esto con el fin de conservar un histórico fuera del programa que le permita llevar control de cambios conforme evoluciona el diseño del proyecto, o para controlar las innumerables variables que pueden aparecer en el sitio del proyecto durante la administración de los carretes y conductores. Estos son los pasos básicos para manejar el módulo de distribución de circuitos en carretes del software Sizer Electric. Para obtener información detallada, consulte el manual de usuario dentro de la opción Ayuda o visite los archivos de ayuda incluidos dentro de esta misma opción. Recuerde que siempre podrá acceder a la ayuda en línea presionando la tecla de función F1 de su teclado. Gracias por su atención. Y le recomendamos ver los videos complementarios sobre selección de conductores, selección de charolas y canalizaciones, y diseño de malla de tierras para un conocimiento completo del software Sizer Electric.